Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer es comprobar que esté grabando. Sí, está grabando bien. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo a priori para encontrar reglas de asociación en un conjunto de transacciones de un supermercado ficticio. Lo primero que voy a ir haciendo es, mientras comprendemos un poco lo que es el conjunto de datos y cómo podemos trabajar con él, voy a explicar también lo que es el algoritmo, cómo trabaja así básicamente, y luego ya le vamos a entrenar, bueno, no entrenar porque es un algoritmo no supervisado, lo vamos a aplicar y vamos a ver las reglas de asociación que nos saca. Bueno, lo primero vamos a cargar los paquetes. Todo el código lo tenéis en mi GitHub, ¿vale? Adrián Rico 98 y tenéis lo que es en el proyecto Market Basket Analysis, tenéis el código que vamos a usar. Una vez lo que hacemos es cargar los paquetes, vamos a inspeccionar y a cargar la base de datos. La base de datos está ya dentro de lo que es el paquete arules, que es el paquete que sirve para performar lo que es el análisis. Así que lo único que vamos a hacer es importarlo y lo vamos a llamar data. Aquí lo tenemos. Y bueno, como se nos carga también groceries, vamos a eliminarlo. Si os fijáis, data es de un tipo específico de datos que es dato transacción. ¿Vale? Esto se puede hacer importando cualquier CSV, por ejemplo, con read.transactions y bueno, aquí sería groceries.csv, donde todas las transacciones las tendríamos separadas por comas. Cada fila sería una transacción y los ítems, perdón, no las transacciones, los ítems de cada transacción estarían separados por comas. En este caso, como ya digo, está dentro del paquete a rules este conjunto, por lo tanto no tenemos que hacer esto. Primera cosa a comentar es por qué lo tenemos dentro de una matriz de transacciones, que si le damos al resumen, vamos a ver que es una sparse matrix. Es decir, ¿por qué no está en un data frame o en una table y está en una sparse matrix? Bueno, pues al igual que pasa por ejemplo, cuando se aplica el algoritmo Naive Bayes, esta matriz lo que recibe es en filas todas las transacciones, en nuestro caso vamos a ver aquí 9835, y en columnas son todos los ítems posibles que hay, ¿vale? Como os podéis imaginar, el tamaño de la matriz es obviamente 9835 por 169, un número enorme, pero solo van a estar rellenas con un 1 o con un 0 aquellas casillas de la matriz que realmente tengan datos, que realmente ese ítem haya sido comprado en esa transacción. Y esas son muy, muy poquitas. Muy, muy poquitas. Es tan solo el 2% de toda la matriz. Cargar en memoria un data frame o una table que tenga todos ceros y solo algunos unos es muy, muy pesado. Y además tened en cuenta que esta matriz de transacciones, que son 9835 transacciones mensuales que se han hecho en un mes en un supermercado, son muy poquitas. ¿Vale? Son muy poquitas. Normalmente esto se aplica a bastantes más transacciones. Por lo tanto, no se puede guardar en memoria y por eso se utiliza el formato de la sparse matrix, ¿vale? Es un poco para empezar. Luego, ya que he ejecutado la función resumen para enseñar esto, pues también podemos ver un poco lo que son las estadísticas que nos saca la función. Vamos a ver los ítems más frecuentes, los ítems que más están marcados, 2513, 1913, perdón, 1903, ¿vale? Para los distintos ítems, ¿vale? La leche, el yogur, etcétera. Aquí lo que vemos es la distribución de la largura de las transacciones. Es decir, hay 2.159 transacciones de las 9.000 que tienen solo un ítem comprado. 1.643 que tienen dos ítems. Y aquí nos saca un poco la mediana, la media. Vemos que de media se compran
4.4 ítems por transacción en este conjunto de datos. Y bueno, por último, nos saca aquí algún tipo de información extendida sobre los ítems que no interesa mucho porque luego lo vamos a ver inspeccionando la matriz. Entonces, una vez hemos ejecutado lo que es la función resumen, ya digo, esto es simplemente para ver los datos. Podemos meternos dentro de la matriz, de la sparse matrix, con la función inspect, que es la que nos va a servir para ver los registros. Por ejemplo, aquí vemos de la 1 a la 5 filas, es decir, la 1 a la quinta transacciones. ¿Vale? Vemos que la primera transacción tiene estos 4 ítems, la segunda tiene estos 3 ítems, la tercera solo tiene la leche, y bueno, así podríamos ver todas, ¿vale? Obviamente también podríamos ver las columnas, no nos interesa mucho. En columnas lo único que hace es ordenar alfabéticamente los ítems, los 169 ítems que hemos visto. Podemos hacer una cosa muy interesante en términos de frecuencias, aunque lo veíamos un poco en la función resumen, pero bueno, podemos ver, por ejemplo, con la función item frequency plot los 10 ítems que más presentes están en nuestros datos. Por ejemplo, hombre, el gráfico no es muy estético, pero sí que es muy informativo, ¿vale? Nos da la información de una forma mucho más visual. Podremos hacer un top n de lo que sea, ¿vale? Esta imagen de aquí, ploteamos la matriz, simplemente lo he sacado para que veáis la idea del sparse matrix que veíamos antes. ¿Vale? Nosotros la ejecutamos y aquí tenemos la matriz. Aquí tenemos la matriz. Las 100 primeras transacciones en filas y los ítems en columnas. Como veis, la mayoría es espacio en blanco y solo está relleno el espacio de cada transacción donde efectivamente sí que está cada ítem correspondiente a la columna. ¿Vale? Creo que me he explicado más o menos bien. Con estas funciones que os he dejado aquí, pues obviamente podemos inspeccionar la matriz completa. Podemos ver todas las transacciones sin ningún tipo de problema, por si tenemos que entender algo antes de aplicar nuestro algoritmo, que obviamente lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que definir los parámetros. He dicho que iba a explicar un poquito el a priori algoritmo. Bueno, el a priori algoritmo lo que hace es filtrar de forma iterativa los ítems y luego las transacciones. Es decir, lo primero que hace es coge los 169 ítems y evalúa la métrica de support, que simplemente es el porcentaje de veces que están presentes en las transacciones. Aquí yo le estoy diciendo que el mínimo de support para que esos ítems pasen a la siguiente iteración es de 0.6%. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, esto es subjetivo totalmente, que, hombre, como mínimo, para encontrar reglas de asociación, quiero que el ítem sea comprado 2 veces al día, ¿vale? Es decir, 60 veces al mes, ¿vale? Por cierto, esta división está mal, sería 60 entre 9.835, pero bueno, creo que se me entiende. Lo siguiente que hace el ítem es, el algoritmo es con esos ítems que han pasado la métrica de support, es decir, que están presentes al menos un 0.6% de veces, crea todos los posibles conjuntos de combinaciones. Y evalúa de nuevo el support de esas combinaciones. Por ejemplo, el ítem whole milk con leche condensada, ¿cuántas veces está presente en las transacciones? Si está presente menos de un 0.6% de las veces de las transacciones, ese ítem no pasa a la siguiente iteración. ¿Vale? Esto es de un proceso iterativo que termina cuando obviamente todos están lo suficientemente presentes. En la métrica de confianza, lo único que le estamos diciendo es que entenderemos como cierta una regla, ¿vale? Cuando se produzca al menos un 25% de las ocasiones. Es decir, me explico. Imaginaos que cuando se compran, la regla te dice, cuando se compran salchichas, también se compra ketchup. Bueno, vale, sácame esa regla si al menos el 25% de las veces que se compran salchichas se ha comprado ketchup. ¿Vale? Ese es el criterio, también completamente subjetivo. Ya os podéis imaginar, si se pone un support muy alto, una confianza muy alta, va a depender del conjunto de datos, va a depender de cuántas reglas queramos sacar, etc. Y esto del mínimo de largo es el mínimo de largo que va a tener nuestra regla. Es decir, cuando se le pone 2,
quiere decir que al menos hay dos productos en nuestra regla. Por ejemplo, lo que acabo de decir de compras salchichas, compras ketchup. Si le pusiese un mínimo de 3, pues la regla sería, por ejemplo, compro salchicha y compro queso en lonchas, luego voy a comprar ketchup. ¿Vale? Es el mínimo de ítems que tiene que tener presentes la regla. Voy a comprobar otra vez que estoy grabando porque es la primera vez que uso esto. Sí, está bien. Entonces ya podemos aplicar, entendidos los criterios y entendidos cómo funciona el algoritmo, pues el propio algoritmo con la función a priori, ¿vale? Aquí lo tenemos, nos saca algún tipo de métricas, de lo que es el parámetros que hemos establecido. Lo hemos guardado en el objeto reglas, que lo podemos inspeccionar y vamos a ver una serie de cosas. Vamos a ver que son 463 reglas. Aquí lo que tenemos es cuántos ítems tienen cada regla. O sea, por ejemplo, tenemos 297 reglas con 3 ítems. Vamos a ver, evidentemente, que se cumple nuestro mínimo de support y nuestro mínimo de confianza y que tenemos más. O sea, lo suyo es que tengamos más, si no es que nos hemos pasado de exigentes. Es decir, sí que se nos ha cumplido más de un 1%, sí que se nos ha cumplido una confianza en media del 37%. O sea, sí que son unas reglas ciertamente confiables. Podemos inspeccionar estas reglas, ¿vale? Estas reglas es simplemente una matriz donde en filas tenemos las distintas reglas. O sea, aquí, por ejemplo, estoy viendo las 3 primeras filas, es decir, las 3 primeras reglas. Y vemos el support, el confidence, voy a interpretar una, ¿vale? Para que veáis que la interpretación es la misma que le he dado en los mínimos. Ha detectado que cuando se compra pasta, se compra whole milk. Esto ocurre en un 0.6% de las transacciones y con un 40% de confianza. Es decir, el 40% de las veces que se compra pasta, se compra también whole milk. Tenemos además la métrica de lift, que es cuánto más probable es que se compre el right hand side, es decir, el ítem de la derecha, cuando se compra el ítem de la izquierda. Es decir, es un 58% más probable que se compre whole milk si se ha comprado pasta que lo que se compra en promedio whole milk. ¿Vale? Fijaos que también vamos a poder inspeccionar esta matriz ordenando. Por ejemplo, aquí tenemos un sort by lift, es decir, nos va a ordenar de forma descendente por lift. No se ve tan bien, pero bueno, vemos que root vegetables es 4 veces en promedio, en probabilidad, más posible de ser comprado cuando se compra herbs que cuando no se compra herbs. Es decir, el promedio de veces que se compran root vegetables de normal. Creo que me explico más o menos. Podemos sacar subconjuntos de reglas, por ejemplo aquí las reglas que tienen en el left hand side, es decir aquí berries, podemos ejecutarlo y lo vais a ver, ¿vale? Podemos inspeccionar y vemos que son reglas que tienen berries en el left hand side, ¿vale? Para encontrar asociaciones. Esto obviamente forma parte ya de la interpretación del algoritmo, de encontrar reglas que sean, aparte de lógicas, que no se hayan visto a simple vistas por el simple conocimiento o expertise de la persona que lo vea, y que sean reglas útiles. Bueno, en fin, hay que inspeccionarlo y encontrar posibles reglas. Y luego aquí lo único que podemos hacer pues es exportarlo. Lo podemos exportar directamente en CSV o una cosa que es mejor, por la que yo he optado, es transformarlo con la función as en un data frame y luego te lo exportas, ¿vale? Te lo puedes exportar con un Excel. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que en mi directorio de trabajo, vamos a proyectos. Y si en proyectos nos metemos en Market Basket Analysis, pues vamos a ver que aquí tenemos la exportación del archivo reglas con absolutamente todas las reglas que nos ha sacado el algoritmo. ¿Vale? Vamos a hacer una ordenación por el campo lift de mayor a menor. ¿Vale? Veis que son las mismas reglas que nos sacaba las 3 primeras reglas que sacábamos antes. Y bueno, todas las reglas para que las inspeccione, por ejemplo, yo que sé, el equipo de marketing para hacer campañas de publicidad dirigida, por ejemplo.
Y esto sería un poco todo. Creo que me he explicado un pelín igual acelerado, pero creo que lo he explicado todo lo que conlleva. Y como decía, el código lo tenéis en GitHub, o sea que lo podéis explorar todo lo que queráis. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.